Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcast. Hola, hoy tengo noticias para ti. Tus padres te han mentido. Resulta que los monstruos sí existen, solo que no se esconden debajo de la cama, ni tras la puerta del armario o en el rincón más oscuro del jardín. No. De hecho, ellos caminan libremente por tus calles, a plena luz del día, a la vista de todos. Incluso conviven contigo y hasta podrían ser tus amigos o tus vecinos, los que viven justo en la casa de al lado. Esa es justamente la clase de monstruo que es Juan Carlos Hernández Béjar. Él y su mujer, Patricia Martínez Bernal, fueron detenidos sobre la avenida Jardines de Morelos mientras transportaban dentro de un carrito de bebé el torso de una mujer para ir a tirarlo en un basurero. Patricia era el cebo. Ella se encargaba de atraer a las víctimas, siempre mujeres, a la guarida del lobo, a la cueva del monstruo en Ecatepec. Y ahí, en el interior de su casa, tomaba forma una historia de horror, un ritual macabro que implicaba primero tener sexo con ellas, por su voluntad o por la fuerza, para después degollarlas, partirlas por la mitad, desmembrarlas, filetearlas y comérselas, para posteriormente tomar las sobras y alimentar con ellas a los perros, incluso guardar algunas partes como el corazón, el cráneo y algunos huesos para vendérselos a algún brujo o santero o incluso para utilizarlos ellos mismos en algún ritual de magia negra. Y todo esto era, decían ellos, para limpiar de mal al mundo. Patricia fue violada a los 6 años y vivió su infancia entre abusos psicológicos y sexuales hasta que aprendió a ganarse la vida como prostituta. Ella se enamoró de Juan Carlos porque la trataba bien y era cariñoso con sus hijos, por lo que estuvo dispuesta a todo por él. Así que, cuando descubrió a su lado el placer de matar, ella misma le conseguía a las víctimas sin ningún remordimiento, pues, según ella, eran mujeres promiscuas que deseaban a su esposo y por ello merecían la muerte. Lo único que le molestaba era tener que limpiar la sangre del baño. Patricia era una mujer pequeña, de estatura y de espíritu. Juan Carlos era distinto. De niño, su madre acostumbraba a prostituirse frente a él y frente a su padrastro. Él aseguró haber matado desde que cumplió los 18 años. Tiene al diablo a su derecha y a la muerte a su izquierda. Hablo de sus tatuajes, claro. Porque de hecho, él se considera a sí mismo un demonio. Dice que su parte demoníaca le hablaba desde sus adentros
y le ordenaba matar. Dice también que veía un perro negro que le miraba y le ordenaba matar. Dice también que necesita beber sangre humana por lo menos una vez a la semana. Juan Carlos es además santero, conoce de magia negra. Su testimonio era inválido e innecesario durante su juicio. No tenía por qué hablar, no tenía sentido y sin embargo solicitó la palabra solo para relatar con pavorosa especificidad los detalles precisos de sus actos, asegurándose de mirar de frente a los ojos a la familia de sus víctimas mientras hacía su narración. Tal vez así el monstruo podía seguir alimentándose de sus miedos y de sus almas. ¿No lo crees? Hola a todos y bienvenidos a su podcast Sangre, Muerte y Placer. Es un gustazo poder estar de nueva cuenta con ustedes. Llegamos al episodio final de esta primera temporada y el tema de hoy está a la altura de la ocasión. Hablaremos de dos personas que con un proceso muy curado y en ocasiones hasta con algo de suerte, entre comillas, fueron artífices de horrendos crímenes que involucraron secuestro, homicidio, violación, destazamiento y antropofagia, transgresiones que los llevaron a la primera plana en todo México. Hoy charlaremos, hoy charlaremos sobre Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, también llamados los monstruos de Catepec. Para este episodio nos centraremos en la conducta de Juan Carlos Hernández. Y para iniciar, quisiera ceder el micrófono a mi estimado licenciado Emilio Aburto. Muy buenas noches, Lick. ¿Qué tal? Buenas noches, Fer. Aquí estamos desde Jalapa. Muchas gracias. Desde Jalapa, Veracruz, el licenciado Emilio. Y pues bien, Juan Carlos en una de sus declaraciones señaló: prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Por esta y otras muchas más afirmaciones es que esta persona se ganó el apodo de El Monstruo de Catepec. Sin embargo, ¿cree que la prostitución de su madre, de la madre de Juan Carlos, la violencia sexual que sufrió en su infancia, porque señalaba que fue violado por una mujer que la cuidaba y hasta por su propia madre, y todos estos factores que jugaron en su contra, creen que esto lo convierta en una víctima de sus circunstancias? ¿Hay algo tan anormal en él que pudiera moralmente expiar sus actos? Mira, es como un lugar común que podemos decir eso, que precisamente ya habíamos hablado en casos anteriores de cómo una víctima no atendida se puede convertir en victimario. Pero yo creo que este no es el caso, fíjate, Fer. Este de por sí es un caso bastante peculiar, no diría que necesariamente atípico, pero sí de particularidades muy propias. Entonces, yo realmente no creo que sea el caso. Béjar tiene un perfil psicópata, así, psicópata, pero casi puro, derechito que va. No se sale de ese contexto. Entonces, realmente no creo que sea fácil expiarlo por haber padecido. De por sí tenemos el hecho de que no todas las víctimas necesariamente se convierten en victimarios. No todos las víctimas de abuso, los varones víctimas de abuso se convierten en homosexuales. No todas las víctimas de maltrato físico se convierten en maltratadores. No, o sea, no es como una regla general, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Puede darse como denominador común en algunos casos, pero no en este, fíjate. A pesar de que efectivamente sufrió algunas formas de vejación, sufrió algunas formas de maltrato, estos no fueron realmente tan excesivos. De hecho, fue mm, abusado en este caso, él dice violado, yo no diría que fue necesariamente violentado, si bien sí fue abusado por una mujer, ¿no?
mm, su perfil es completamente el del psicópata. Es un tipo que se regodea de lo que ha hecho. Era tan organizado y era actuaba con tanta frialdad que pudo convivir con un coto de casa, digamos, su coto de casa eran los vecinos de al lado. O sea, los propios vecinos, la gente que vivía cerca, el que lo conocía, ellos eran sus víctimas y los familiares no se daban cuenta de que él era la víctima, porque de hecho él participaba en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas, ¿no? Era un tipo completamente descarado en ese sentido y tan se regodeaba de todo lo que hacía que lo revivía durante su juicio, que fue un juicio abreviado, donde su declaración no tenía ningún valor ni ninguna validez. ¿Sí? Él pidió la palabra innecesariamente. ¿Y para qué lo hizo? Para no para negar o para contradecir a la fiscalía, sino por el contrario, para dar detalles de todo lo que hacía, de todo lo que había narrado la fiscalía, de todas las barbaridades que había narrado la fiscalía, eh, y que ya mencionaste a grosso modo, ¿no? De la forma en que mataba a las víctimas, él se puso a dar detalles innecesariamente porque ahí además estaban los familiares de las víctimas en la audiencia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba revictimizando a las víctimas ya que había asesinado, descuartizado y en algunos casos de las que se había alimentado o había alimentado a sus perros, ¿sí? Y estaba revictimizando a esas mismas víctimas y a sus familias, narrándoles los detalles, ciertos o falsos, ¿sí? Pero los narraba con un desparpajo tal que incluso le envía un mensaje a la madre de una de sus víctimas. Le dice, tu hija antes de morir me pidió que si te veía, te diera un mensaje y te dijera que te quería mucho, que te amaba. Ve tú a saber si de hecho existió ese mensaje. El hecho es que él se lo transmite a la madre, ¿sí? Como una manera de golpearla, de bofetearla, de victimizarla nuevamente, de pullar y de incrementar su sufrimiento. Y la desafía y la desarma incluso cuando la propia madre le contesta, mira, los hijos de mi hija, mis nietos van a vivir rodeados de amor, pero tus hijos van a quedar ahí abandonados y quién sabe a dónde. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Sí, pero tu hija ya no va a volver. Y mis hijos, aunque sea en la cárcel, le van a seguir viendo. O sea, desarmó por completo a la mujer en ese momento, ¿no? Y él se regodeaba precisamente en ello. Él se regodeaba, se vanagloriaba y disfrutaba precisamente incluso de victimizarlos con la palabra. Entonces, todo lo que había hecho había llevado a su mujer, porque de alguna manera fue él quien arrastró a su mujer al hecho de convertirla en la proveedora de su presa, ¿sí? Ella era quien se convertía en la cazadora, los atraía a las víctimas por medio de las ventas de ropa, de las ventas de bisutería, ¿sí? Y una vez que las tenía con él, ahora vete, llévate a los niños porque no quiero que vean lo que voy a hacer, ¿no? Entonces las violaba, las mataba, y las utilizaba para alimentar a sus animales y a él mismo y a sus y a su propia familia, ¿no? Entonces, en este caso en particular, no. Desde mi punto de vista, absolutamente no. No hay nada que lo pueda justificar, no hay nada que pueda amainar el caso. El maltrato que recibió no fue tan extremo, ¿sí? Como para decir que le creó un auténtico daño psicológico tan radical, ¿no? Él lo utilizaba como excusa, de hecho lo sigue utilizando como excusa hace muy poco desde la prisión, acaba de declarar y acaba de decir, y hace muy poco me refiero a hace cuestión de días, sí, hace cuestión de días, acaba de decir desde la prisión que los psicólogos están abusando de él, que le están haciendo abuso psicológico, que la psicóloga que lo está tratando le sugirió que se suicidara y que la psicóloga que lo está tratando le está prohibiendo además la visita conyugal porque por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Y que le sugirió que se volviera mejor homosexual ahí con sus compañeros. Entonces, está pidiendo que le cambien a la psicóloga porque está abusando psicológicamente de él. Entonces, eso de que se dijo abusado, de que se dijo
lastimado, es bastante subjetivo y en este caso poco fundamentado, ¿no? Definitivamente no. El tipo tiene un perfil absolutamente de psicópata casi puro. Yo me atrevería a decir que de psicópata puro, pero para no aventurarme tan a fondo, diría que de psicópata casi puro y no, no hay nada que pueda amainar, no hay nada que pueda justificar sus actos en este caso en particular. Este sí es efectivamente un verdadero monstruo Muchas con el gracias, que Lique. nadie quisiera tratar, con el que nadie quisiera tratar. Bien ganado el mote, ¿no? Así Muy, es. muy bien, muchas gracias, Lick Emilio. Pues ahora pasamos a la intervención de la doctora Lorja. Muy buenas noches, doctora, desde Jalapa también. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y pues expertos en todos estos temas tan escabrosos. Pues qué Ah, tema, ¿no? sí, así es, doctora. Y pues oiga, no sé si ustedes ya vieron también la entrevista que se filtró de sus declaraciones, muy explícito su relatoria de hechos. Y pues mire, que al preguntarle a Juan Carlos cuál era el motivo por el que mataba a las mujeres, señaló y dijo, y cito, porque a veces no me deja dormir esta madre por el odio que les tengo y porque sigo teniendo la necesidad de hacerlo. Él, de hecho, en algún momento dijo que si lo soltaban, que él iba a seguir matando mujeres. En su opinión, doctora, en su opinión profesional, cómo opera la psicopatía en este tipo de casos con antecedentes de violencia física y sexual en la infancia y en específico en este caso, porque ya bien lo dijo el Lick Emilio, es un caso particular que no puede ser generalizado. Sí, pues mira, Fer, en otros casos, en los casos que analizamos anteriormente, soy la primera en decir, bueno, es que sufrió por parte de la mamá abuso, por parte del papá violencia, etcétera. En este caso, yo creo que lo que podría fundamentar la psicopatía de este individuo, de este monstruo, más que la violencia que sufrió, eh, fue una caída que él tuvo en su infancia, en donde hubo un impacto, hubo un traumatismo cráneoencefálico y provocó que hubiera todo un cambio en él. Incluso él menciona, y cito, yo era un niño burro, a partir de que me caí de las escaleras, me convertí en un cerebrito, mis calificaciones eran de 10. ¿Sí? Él menciona que veía a su mamá prostituirse, que veía a su mamá meterse con uno, con otro hombre, que maltrataba psicológica, verbal y sexualmente al papá. Él crece con este tipo de abuso sexual por parte de la primera mujer que tiene a su lado, que es su madre, pero esta psicopatía no surge solamente de este abuso o de la conducta que el niño ya rechazaba de la conducta sexual de su mamá. Esto viene a partir de esta caída. Me atrevo a decir que esta caída le provocó además un daño en el lóbulo frontal tan severo que no solamente repercutió en la parte cognitiva, sí, se volvió más listo, pero además de todo se volvió indolente. Lo tenemos como un ególatra, como un misógino. Es un hombre que además de todo sufría de alucinaciones auditivas y visuales. Cuando él menciona, es que esta madre no me deja dormir, habla de un perro negro, ¿recuerdan? Que él menciona al perro y que lo miraba y que era un enorme perro. Él tenía la necesidad de acallar a esta figura, a esta imagen que él percibía a partir de su psicopatía. Entonces, esta madre no me deja dormir, mi conciencia no me deja dormir de alguna manera, pero decía el psicólogo Emilio, yo coincido en cierta forma lo que dice él.
Yo sí creo que era un psicópata puro. Honestamente, no era casi, no, era un psicópata puro. No solamente no tuvo ni siquiera una pizca de arrepentimiento. Tú mencionas algo muy interesante, Lick, y es la filtración de la entrevista que se hizo. Cuando nosotros conocemos de algunos casos a partir de lo que nos comparten los medios o a partir de lo que la Procuraduría nos hace saber, bueno, siempre vamos a tener la versión que puede ser modificada. Pero aquí en el caso de este hombre, lo estamos escuchando de viva voz. Cuando uno se dedica a esto, cuando uno se dedica a la perfilación, al trato con víctimas, a la criminología como tal, es muy importante la entrevista, la observación, saber escuchar. Hay que ver para creer. Este hombre todo lo dice a partir de su lenguaje no verbal, todo lo expresa a partir de sus movimientos, de sus gestos. Cuando dice, si salgo de aquí voy a salir a hacer exactamente lo mismo, es una sentencia de muerte impuesta a víctimas que aún ni siquiera conoce. Esto es algo típico y característico en los psicópatas. Los psicópatas no se arrepienten, pueden pasar con psicólogos, pueden pasar con psiquiatras, no van a cambiar porque no están enfermos. ¿Por qué va a regresar a hacer lo mismo? Porque para él era lo adecuado, era lo que estaba bien hecho. Él decía, prefería darle de comer a mis perros a que estas mujeres me siguieran quitando el oxígeno. Luego entonces, insisto, él estaba completamente cierto en que tenía que desaparecer de la faz de la tierra a las mujeres. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho su intervención y pues en un momento regresamos después de una breve pausa. El ADN como indicio. De acuerdo con el principio de transferencia de Edmund Lockhart, siempre que se comete un hecho delictuoso, ocurre un intercambio de materiales entre la víctima y el victimario y el lugar de los hechos. Este intercambio de materiales constituye los indicios que los investigadores deben de buscar y levantar para que sean analizados en el laboratorio en la búsqueda de la verdad histórica. Cabe mencionar que todo indicio es importante, pero tiene un gran valor aquellos que conducen a la reconstrucción de los hechos y a la identificación del presunto autor de los hechos. Los indicios de tipo biológico que han de buscarse en el lugar de los hechos y el cuerpo de la víctima son fluidos corporales de procedencia humana, como la sangre, el semen y la saliva. Bien, ya estamos de vuelta y ahora me gustaría darle el micrófono al doctor Carlos. Pues bien, el terror verde, así era llamado Juan Carlos en el ejército, y como en el episodio anterior con Raúl Ociel Marroquín, nos encontramos ante un desertor también de la milicia. Según su opinión profesional, doctor, ¿acaso es la formación castrense, esta formación tiene algún tipo de papel en la construcción criminal de estas personas? ¿Qué opina usted? Buenas tardes desde Springfield, Missouri. Tema muy interesante, sin duda alguna. Esta persona denominada o mal o bien apodada como el terror verde hace una referencia del ejército mexicano, el terror verde por lógica, por la forma de vestimenta, por portar la forma de vestimenta del color verde, aunque en algunos casos se le podría decir como el terror azul, si es que hubiera llegado a ser oficial del ejército. Pero en la investigación que estuve haciendo, dice que esta persona estuvo 9 meses en el ejército, en el 2º batallón de cuerpos presidenciales. Por lo regular, este tipo de personas tienen un adiestramiento muy alto, porque como su nombre lo dice, eran las encargadas de resguardar
al propio presidente y al grupo que lo acompañaba para diferentes actos como de gobierno, así como del ejército, de igual forma, ¿no? Por lógica, este tipo de personas sí tenían adiestramiento de sometimiento, de llaveo, cacheo, de inteligencia, de, de sometimiento, llaves para poder asfixiar a su víctima. Como en el caso anterior de aquella persona que llegó a ser el sargento segundo, sargento primero de sanidad, no tenía, consideró que no tenía el suficiente conocimiento para poder desempeñar estos cursos que dice que él había obtenido en el ejército mexicano. Y sí, sinceramente, el ejército, pues como todo trabajo, te da para arriba, como dicen, o te da para abajo, dependiendo de la mentalidad que tengas, ¿no? Pero en los cuerpos presidenciales, en los batallones, no se cuenta con psicólogos, solamente en el área médica donde existen los psicólogos, y un psicólogo ayudaría de mucho en las pláticas de conciencia para estas personas, porque sí, indudablemente de los cursos a los cursos que dan en el medio militar, muchas personas no tienen, digamos que la habilidad para poder desempeñar o actuar de una manera en que los cursos se vean reflejados de forma positiva, ¿no? Para la sociedad. Sí, igual estuve investigando que esta persona, ahora sí que se veía videos de asesinos en serie, veía la forma en que interactuaba, veía la forma en que procedían, ¿no? Y de igual forma quería, digamos, que poner su propia huella. A lo que yo voy esta persona fue soldado. Soldado es el grado más bajo en el ejército. Y como no pudo, digamos que no pudo diferenciarse en las filas castrense, pues esta persona vio la forma de tener un poco más de reconocimiento en la vida civil. Y como lo sabemos, puso algunos de sus métodos o técnicas que aprendió en el ejército para aplicarla en el medio civil. Y por lógica, una persona al estar, no digo que muy bien preparada, porque fueron 9 meses, pero de esos 9 meses no sabemos qué curso llegó a tener, ¿no? Pero una persona, aunque esté muy poco adiestrada en algunos cursos del ejército, podría ser muy, muy letal, ¿no? Digamos que en estos tipos de procederes, ¿no? Y sí, por lógica, como todos sabemos, tenía a su compañera, ¿no? Su esposa, pero es por más de decir que por lógica, que si ella no apoyaba a esta persona, pues por lógica tenía que ser amenazada para que ésta pudiera ayudarle de alguna forma, ¿no? Por el estilo. En la vida castrense, el medio militar suele ser muy duro para mentes débiles, pero para mentes capaces, lo es todo. Hay gente que la única posibilidad de sobresalir en la vida es estar en el medio y seguir avanzando, y hay otras personas que entran, ven que el medio no es de él o que no es lo que necesitan, y por lógica se van de baja o son dados de baja. Es para mí digamos que es una forma de
de vivencia puede ser ejemplar, pero también puede ser que te entierre por la poca autoestima que tengas, o ahora sí que dependerá de cada persona, ¿no? Y pues aunado a esto del adiestramiento, en el uso de armamento, porque estamos hablando, igual que en una entrevista que por ahí vi, esta persona diseñó un cuchillo, ¿no? Que decía que le hizo de tipo militar, ¿no? Pues se ve un poco que tiene que está, pues tiene complejo de inferioridad a no poder sobresalir en las filas militares, ¿no? Y por lógica, el asunto de que estuvo 9 meses al ser interrogado, pues también denota que esta persona pues ahora sí que le da el lugar al ejército en donde fue formado. Y sin duda alguna es una cuestión que conlleva mucha investigación, pero como todo, tenemos nuestro tiempo limitado, y espero que en otra ocasión igual podamos tratar este tema, que sin duda es muy interesante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Y pues regreso con la doctora Lorja desde Jalapa, quien nos va a dar su opinión final respecto a este personaje, Juan Carlos Hernández, quien en algún momento aseguró, y cito: mientras yo siga en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Doctora. Pues sí, Fer, como lo comentaba hace rato, este individuo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No podemos negar la responsabilidad que manifestó en todo momento. Él quiso desaparecer de la faz de la tierra a estas mujeres, y le faltó tiempo. Le faltó tiempo para seguir agrediendo a más mujeres, para seguir victimizándolas, violentándolas. Desgraciadamente, no solamente él era partícipe de estas muertes y de alimentarse de estos restos, sino que también hizo partícipe a su familia, a sus hijos. Les daba de comer pues carne humana. Qué pena, qué tristeza que todavía al día de hoy veamos esto. Desgraciadamente, si hacemos además un estudio sociológico, nos vamos a dar cuenta que este fenómeno tan desagradable se da en una de las, no se le llama municipio, no recuerdo, alcaldía de la Ciudad de México, con más necesidad, con más deficiencias en todos los aspectos, ¿no? Con más carencias. También es una parte importante de la personalidad de este individuo, pero sería injusto decir que todas las personas que viven en un estado pobre, en un estado bastante grave de pobreza, van a ser todos unos monstruos. No es por ahí. Este individuo le tocó la lotería de la mala suerte, y por donde le busques. Él ya venía con ciertas cuestiones emocionales que se fueron activando durante la infancia, que detonaron con esta caída, pero que además de todo, pues ya en su edad adulta, bueno, estallaron y dieron a todo su máximo. Entonces, claro, si a este señor se le permite salir, júrenlo que va a volver a hacer exactamente lo mismo. Actuó con toda la premeditación, alevosía y ventaja. Comentábamos también en un principio, él además vendió a un menor de edad. Él vendía restos de sus víctimas, incluso se habla que los vendía para que se hicieran rituales oscuros con los huesos, con el cabello, con el corazón. Entonces, no es ninguna víctima, por el contrario, yo creo que es un monstruo que deberían de tener encerrado de por vida,
y no arriesgar a la sociedad, no arriesgar a la humanidad a que este ser monstruoso salga a seguir matando y comiendo gente inocente. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho su intervención. Y pues eso fue todo. Agradezco muchísimo a nuestros expertos, al licenciado Emilio, a la doctora Lolja, al doctor Carlos, y no solo por lo que nos han compartido en este episodio, sino también todo lo que nos han compartido en toda la temporada. Infinitas gracias por regalarnos un pedacito de su conocimiento. También aprovechamos para saludar a nuestras queridas compañeras, la licenciada Jocelyn, la licenciada Jennifer, la Lic Viviana, quien no pudieron estar el día de hoy con nosotros, pero que también forman una parte importante de este equipo. Gracias también a nuestros seguidores por su preferencia. Ojalá les haya gustado lo charlado en este espacio. Esperen próximamente la segunda temporada en otro tipo de formato, pero que estoy seguro que les va a gustar. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos.